con Amparo Escobar. Amparo, qué alegría poder tenerte en esta conversación después de una carrera de tantos años. El Consejo de Desarrollo Hispano quiere reconocer tu tarea y, por supuesto, saber que existen mujeres líderes en nuestra comunidad que realizan un trabajo silencioso, pero de suma importancia y de sumo valor, porque ellas y ellos son inmigrantes, porque ellos conocen la problemática de los inmigrantes y han venido acompañando a las generaciones de inmigrantes que han venido a vivir acá a Canadá. Y Amparo, si me permites, tú eres un modelo en ese trabajo y por eso Gracias. estamos tan ansiosos de conocer tu experiencia y de que nos cuentes cómo ha sido tu trabajo junto a la comunidad hispana en ¿cuántos años ya? Trabajé 28 y medio para North York Community House, pero antes había trabajado para una casa de refugio para mujeres que venían de situaciones de abuso. Women in Transition, pero ese shelter lo cerraron como en el 2000, en 1994. Pero yo trabajé del 91 al 93. Y en esa Y experiencia que tuviste, ¿cómo fue al principio para los inmigrantes? Me imagino que muy diferente de cómo son los servicios ahora, ¿verdad? sí, en ese entonces no habían, como pongamos, no habían tantos centros comunitarios. Que me acuerdo estaba el Centro para Gente de Habla Hispana, por ahí en el 1990, hasta 1998 98 estuvo el Centro Latinoamericano en Milban, pero también lo cerraron. No sé los motivos, pero hasta ese entonces. Y con los refugiados, ¿con qué comunidades tuviste más contacto? Para los años 2003 hasta el 2008, tuve más contacto con los refugiados procedentes de Colombia. Era un sinnúmero de refugiados de Colombia. Y a medida que iba pasando, veíamos, le prestábamos servicio a los refugiados colombianos, pero después ya Venezuela, gente de México, que entraban como no necesitaban visa, un sinnúmero de mexicanos, pero a la vez, después de estar dentro de Canadá, pedían el refugio. Trabajé también mucho con argentinos, como se venían para Estados Unidos, probablemente New York, más que todo, y de ahí ya pasaban acá, pasaban la frontera por medio de Casa Vives en Buffalo, un sinnúmero, o gente que pasaba y no pedía refugio y se quedaban indocumentados. No pedían el refugio de miedo, se quedaban indocumentados. Ahora, cuéntame de tu experiencia como refugiada, como inmigrante a Canadá. ¿Cómo Yo fue también? llegué ya para 1971, en ese entonces Canadá no exigía visa. Uno llegaba al aeropuerto y pedía como visitante, le daban 60 días. Y en ese lapso de los 60 días, entonces ya uno tenía programado, ahí pido visa de residencia. Así fue como entramos nosotros. Mi esposo se había venido en el 71 en enero, ay, me acuerdo, un enero 25 dejó a Colombia, pero se vino como te mencioné, él llamaba esta Canadá la tierra prometida. Decía que él se quedaba acá. Y sí, a los 6 meses me vine yo y entonces ya él hizo los trámites para residencia, perdón, y así fue. Incluso hubo una amnistía a finales del 72, 73. No estoy bien segura, pero ahí nos cubrió
la amnistía que hubo en ese entonces. Y varias familias colombianas, pues que me acuerde, porque yo asistía, perdón, a clases de inglés en el Salvation Army, en Blue Bathurst, y ahí conocí muchas familias o muchos estudiantes colombianos. Y entre ellos también conocí, como en la vida, al señor Luis Carrillo. En ese entonces. Inicialmente conocí pues varias familias o varios estudiantes colombianos cuando entré a estudiar inglés en Salvation Army. Ahí era localizado en una iglesia o sí, la llamaban Salvation Army. Tenían banco de comida y conversando más tarde o en los últimos años, conversando con Luis Carrillos, me hace caer en cuenta que para esa época también él estudió inglés y me dice, la maestra de nosotros era Mrs. Cunningham. Y yo, seguro, pero no me acuerdo de ver la cara de él, ¿no? Pero entonces eran varias estudiantes de varias comunidades para ese entonces. ¿Cómo era en ese momento la relación entre todos estos hispanos que confluían en este lugar? ¿Hacían alguna actividad? ¿Había cierta Lindo, me camaradería? acuerdo, sí, me acuerdo la celebración para Navidad cantando, que yo creo que yo apenas movía la boca, ¿no? Porque no me acuerdo de la canción, pero eso era hermoso. Yo trato, hay veces de acordarme, o cuando la cantan en mis nietas, digo yo, ahí, con esa yo bregué a cantar, pero apenas movía la boca porque no tenía idea qué era lo que decía. Claro. Y ya Oh, mira. llevo 50 años en Canadá. Mi esposo falleció a la edad de 38 años, perdón, en 1986. En ese entonces yo tenía 35 años y mi hijo menor, 1 año. El recurso mío vino incluso, mi cuñado vino de Alemania. Cuando se le avisó, vino pues al funeral y él me ayudó a que aplicara la asistencia del gobierno, ¿no? Porque la gente nunca habíamos aplicado a la asistencia del gobierno. Pueden aplicar, entonces, claro, él me ayudó a hacer todas las vueltas, era mi intérprete, ¿no? Era mi intérprete porque en ese entonces mi inglés era, podía, sí, podía conversar, pero para estar más segura de lo que estábamos diciendo, él fue mi intérprete. Hicimos esas vueltas y lindo, se pudo aplicar en ese entonces lo llamaban Family Benefit, ¿no? Mamá de 3 niñas y un varón. Mis hijas, las mellizas, tenían 10 años y mi hija mayor tenía 14. Muy duro, muy duro. Mi hija estuvo bajo los servicios de Children Aids con Elsa de Mejía como consejería, porque para ella la impactó la muerte de su papá. La muerte de su papá. E incluso fue más duro porque en ese verano yo viajé a Colombia con las niñas y el niño que tenía, como te digo, iba a cumplir 1 año y ella se quedó con su papá. Ella se quedó ese verano, ese mes que estuve yo en Colombia, ella se quedó con su papá. Entonces, te puedes imaginar, reclamaron juntos el uniforme para la high school, para la escuela. Decía ella, mami, esa falda me quedó tan larga y el papi me le hizo el ruedo, ¿no? Se la puso más alta porque era muy alcahueta. Y bueno, y entonces, y ella empezaba en ese año, en ese septiembre, ella empezó a bachillerato, high school. Entonces, ¿te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar? Ay, no. Ya apliqué entonces al social, bueno, ahora le decimos social service,
Y luego me quedé, sí, seguí estudiando, conseguí guardería para Andrés, mi niño, y me entré a Batus Heights a hacer como una revalidación de bachillerato, que yo lo había hecho en Colombia, ¿no? Entonces, mi trabajadora me dice, Amparo, a ver, vamos a hacer un plan. ¿Usted qué es lo que quiere hacer? Y entonces le digo yo, quiero estudiar servicio social. Yo ya había hecho voluntariado en varias agencias, entonces me dice, ok, está muy bueno su plan. Termine pues el grado 12 Claro. en Batus Heights y de ahí ya entonces aplica al college. Y así fue. Estudié 2 años en el Seneca College, hice las prácticas en Your Community Services, la primera. Ahora lo llaman, es un centro que el hub, Your Community Services, no me acuerdo bien, pero de todas maneras, de ahí fui a hacer la segunda práctica, como te digo, en Women in Transition, el shelter, y hubo una posición durante yo recibí el grado en mayo o junio, en junio, pero en mayo hubo una posición vacante y apliqué y me la dieron. Y ahí fue donde empecé. Te cuento que entre tantos papeles que una a veces guarda, tengo copia de mi primer cheque, de ese primer trabajo. Como yo ya había trabajado años atrás, pero en factoría, en el famoso, hay un Gans, que era la fábrica de los muñecos. En tantos lugares que uno trabajó, trabajé donde hacían los citófonos. ¿Te acuerdas que dice, quién es? Y apreté el otro botoncito, suba, ¿no? Y venía con los deditos que me dolían de poner esos botoncitos. E incluso en el apartamento que estoy viviendo ahora, todavía están ahí dice Mirtón o Mirtón. Y dije yo, hasta estos fichitas las pondría yo. Es divino, ¿no? Tengo memorias y recuerdos de todo. Haceme otra preguntita. No, estoy disfrutando del relato, ¿no? Porque esos primeros trabajos que uno realiza cuando es inmigrante le dan a uno una fortaleza muy grande. A veces las personas cuando llegan a vivir a Canadá piensan que inmediatamente van a poder hacer una transición en sus profesiones o inmediatamente encontrar aquel trabajo al cual se aspira, ¿no? En el largo plazo. Pero es necesario el camino, como tú decías, primero en los voluntariados, luego en la experiencia canadiense, la famosa experiencia canadiense que implica en ponerse en contacto con la realidad del lugar, conocer cómo son las reglas del trabajo acá, que es completamente distinto de nuestros países, ¿verdad? Y veo que en tu trayectoria esto también está presente. Todo. Después del shelter, salió la posición esta de donde trabajé esos 28 años y medio, North York Community House. En ese entonces salió la posición, pero como de medio tiempo. Y dije, yo en la actualidad, porque conseguí viviendas del gobierno, lo que llamaban Toronto Social Housing. Entonces, me dije, necesito estar más cerca de los hijos, porque en este shelter me tocaba a mí hacer turnos 4 días de noche. Y era en la mañana. Melliza, levante pues Andrés, levántelo. Levante Andrés. Entonces le daban el desayuno, lo llevaban al bus. Un viernes, yo trabajaba viernes, sábado y domingo y lunes en turnos de noche. Entonces ellas eran las que, entre las 3 que cuidaban al hermano menor.
Era mucho trabajo. Ya en ese entonces las niñas tenían 17. Un día me dice una de ellas, ay mami, esto es mucho. Esto es mucho para nosotros. Y dije yo, aquí hay algo. Ahí fue donde apliqué por esas 10 horas y empecé, en ese entonces no hacían sino una entrevista, ¿no? Claro. Y me dieron la posición como Community Access Worker para la comunidad de habla hispana. Con eso fue un fondo que daba la Community and Social Service para ayudarle a las familias a poder aplicar a los servicios más fácil. E incluso las acompañábamos a las entrevistas. Ahora, cuéntame, ¿cómo era la vida, verdad? Tú describes ahora un episodio de tu familia, ¿no? De tener que hacerte cargo de hijos en distintas edades y tener que compatibilizar esto de la carrera, de tus estudios, de tratar, digamos, de obtener un mejor trabajo. ¿Qué tan difícil era la situación económica para ustedes en ese momento? En ese momento, como yo estaba recibiendo beneficios del gobierno, ¿no? Ahora lo llaman Ontario Works, en ese entonces Social Service, Welfare, como le decía a la gente. Bien honesta, no me fue tan difícil, por eso digo yo, me asistieron, me ayudaron, ahora yo voy a retribuir lo que yo recibí. Entonces, hice para los años 1998, tú hacías el préstamo a los SAP y no lo tenías que devolver. A mí me prestaron unos $7,000 para estudiar y yo no los tuve que devolver. Entonces, fue todavía más fácil. El OSAP y la asistencia mensual. Y como estaba en Social Service, la renta no era tan alta. La renta era de acuerdo a tu ingreso. Cuando ya tuve un trabajo de tiempo completo, la renta sí subió. Yo me acuerdo, $1,075 en la casa. Y me decían las niñas, porque si la Patricia, que era la mayor, hacía un part-timecito, mami, hay que reportarlo. Todavía hay que reportarlo. Entonces, quedamos todas, bueno, yo ya tengo tiempo completo para 1999. Entonces, ya nos podemos salir de social housing y que esta casita le sirva a otra familia. Y sí, y las niñas empezaron y todas colaboraban. Lo lindo es que todas colaboraban. Mami, la porción que le da el gobierno, porque como ellas sabían, porque había que demostrar que continuaban estudiando para que ellas continuaran recibiendo lo que llamamos el Orphan Benefit. Entonces tenían que traerme, tenían que demostrar que estaban en la universidad, demostrar que sí tenía todo. Entonces ellas sabían qué dinero entraba, pero mami, no nos lo tiene que dar a nosotros. Era la contribución de ellas, divino. No hubo nunca eso nos lo dan a nosotros, no lo tiene que dar, no. ¿Y en todos esos años nunca pasó por tu cabeza regresar a Colombia, especialmente No. después de la muerte de tu esposo? Bien honesta, no. Si yo me iba a Colombia, me iba a ir, tuve mi hermano hermoso, que yo sabía que él no me iba a dejar abandonada, pero ¿cómo le iba yo a poner esa, digámoslo así, esa carga a él? No, yo continué, nunca pensé devolverme y no he pensado todavía porque mis raíces con mis hijos están acá, mis nietos están acá, el hermano que tanto adoro está acá, lo pude traer para el 2003, entonces, no. Por a pasear, sí. Yo iba cada año.
más que todo a ver a mi mamá y a llevarle, cada vez que nacía uno, me decía mi mamá, venga mi hija y me lo enseña, me lo muestra, ¿no? Como decimos nosotros, pero no me, eh, por ahí ya, bien, sí, en el 79. En el 79 Adolfo dijo, ay, vamos a probar a Colombia. Y en el 80 ya estábamos aquí otra vez de regreso. O sea que muy difícil, muy difícil. Y para tus hijos, la experiencia de la mamá educándose, ¿qué significó para ellos eso? ¿Los motivó también a buscar su propio camino? Sí, cuando yo recibí mi grado de Social Service Worker en el Seneca, porque me ayudaron mucho. Mis hijas me ayudaban. La una, yo hacía mis assignments y la otra me ayudaba en la máquina de escribir en ese entonces, las máquinas de escribir, marca Corona, me acuerdo, tan lindas. Y les digo yo, bueno, aquí está el diploma de ustedes. Y ellas todavía, hay veces cuando estamos en familia y hacemos charlas, ay, la mami cuando estudiaba, ya me tocaba, me ayudaron mucho, lindo. Y sí, y ellas sacaron el high school, fueron a la universidad todas tres, mi hijo también, incluso eh, terminó apenas en junio, hizo un MBA, pero porque ese era el plan de él y se fue dejando, pero lo hizo, lo terminó ahora en este junio del 2021. Y todos ahí hermosos. Yo creo que le sirvió el ejemplo de ver la mamá. Cuéntame, La en ya tu etapa laboral, digamos, ¿cuál fue obviamente la mejor parte y la peor parte? Un poco las dos caras de la moneda. la mejor parte fue poder trabajar con la comunidad hispana, que en ese entonces se veían todos los casos. Necesito aplicar a los servicios sociales. Yo ya tenía la experiencia cómo se hacía. Que necesito aplicar a las casas del gobierno, como le dicen, ¿no? A vivienda, casas del gobierno. También sabía cómo se hacía y les explicaba todo el proceso. Si tiene un niño mayor de 16 años, tiene que estar estudiando, si empieza a trabajar, tiene que reportar, aunque no tomen todo el dinero pues en cuenta, ¿no? Pero bueno, si con emigración aprendimos, porque nos tocó aprender, asistía a entrenamientos que daba el FCJ Refugee Center con Francisco Rico, atendía cualquier evento que hubiese acerca de migración, allá estaba Amparo, porque fue como dicen aquí en inglés, un learning process, ¿no? Aprendimos o en particular, aprendí a hacer las aplicaciones de Family Class Sponsor, el patrocinio de familias. Hasta el 2017, la agencia North York Community House nos permitía hacerlo, pero ya después es mucha responsabilidad, es demasiado trabajo para ustedes, entonces lo abolieron, ¿no? Pero seguíamos dando la información a la gente. ¿Usted qué tiene que hacer para patrocinar su esposa? Pero ahora con tanto cambio, hoy quiero mis padres, ya es tipo lotería, todo nos tocaba aprender, ¿no? Me encantaba hacer las aplicaciones de ciudadanía. Me encantaba. Y si todavía por ahí resulta alguien, Amparo, ayúdeme. En particular, pero se les puede ayudar, ¿por qué no? ¿Cierto? Entonces,
todo esto, toda esta experiencia que yo adquirí, una, por el Estado fui viuda, cómo aplico a social service, cómo aplico a tantos servicios que daba el gobierno, lo pude hacer bien fácil. Y con emigración nos tocó, en particular, me tocó aprender mucho. Ahora, Canadá tiene obviamente ha tenido muy buenos servicios históricamente, pero cuando uno observa en un plazo de tiempo más largo, como te ha tocado a ti, en 30 años, ¿se diría que las cosas han empeorado o han mejorado en materia de servicios a los inmigrantes? Creo que los servicios están. Hay mucho servicio para los inmigrantes, muchos servicios, que la gente, hay veces, debido al idioma, tengo que aplicar a esto, pero necesito un intérprete. Entonces, debido también a la pandemia, a esto del COVID, cambió totalmente la manera de prestar nosotros el servicio al participante. A nosotros incluso nos tocó aprender mucho. Cuando habíamos tener que ver el participante a través de una reunión como lo estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Por Zoom meeting. Era todo en la oficina, Doña Amparo, ¿cuándo van a regresar a la oficina? Entonces, los servicios los hay, el servicio hay, pero la manera de hacérselo llegar al participante ha sido muy, muy difícil, muy difícil. Y Amparo, cuando tú tienes que hacer un balance de tu carrera en Canadá, cuando te toca hacer, digamos, ese momento de reflexión, ¿no? De decir, bueno, pude haber hecho algo distinto, hice lo que tenía que hacer, cumplí mi meta, cumplí mi objetivo. Yo cumplí mi meta, cumplí mi objetivo. ¿Por qué? Desde niña yo quise ser trabajadora social o community settlement worker, como nos decían acá, trabajadora de asentamiento, desde niña, porque lo veía cuando un trabajador llegaba a mi casa, porque mi hermano, el que yo siempre digo tan lindo, mi hermano hermoso, fue un poquito necio, no quería asistir a las escuelas. Mejor se iba a cargar mercados para tener unos pesitos extras. Entonces a mi casa iba la trabajadora social a hacer las visitas y yo en ese entonces tenía unos 11 años. Un día le dije a mi mamá, yo quiero ser como ella. Entonces hice un bachillerato técnico en ese entonces y terminé un promotorado social que nunca trabajé porque me enviaron, hubo una oferta de trabajo, pero a un pueblo lejos de Medellín, que es mi ciudad natal. Soy Itagüí, Medellín. Es como decir Mississauga aquí en Toronto, ¿no? Y mi papá dice, ¿cómo se va a ir a Puerto Berrío? Ese pueblo tan caliente. Y yo tan inocente, 19 años, caliente, ay, sí, hace mucho calor. No, él se iba, era por otro lado, ¿no? Pues mucho libertinaje, no me dejó ir. Pero entonces, como no me dejó ir, me ofrecieron matrimonio y me casé. Y a la edad de 21 y medio ya estaba Amparo en Canadá. Te puedo contar una anécdota de cuando Adolfo falleció. Llamé a mi madre a decirle, mamá, se me fue Adolfo, con estas palabras. Y me dice, mija, dele gracias a Dios que está en Canadá. ¿Usted qué hubiera hecho si estuviera acá? Y es la verdad. Es la verdad, porque recibí la ayuda emocional, financiera, el apoyo que yo tuve.
y todo, y la fortaleza con que uno sigue, porque uno cuando fallece alguien le dice uno, o ese es mi lema siempre, que Dios te dé fortaleza. Y sí, yo recibí esa fortaleza de Dios, de seguir adelante con mis hijos y, y continuar con el plan que me formé. Y ese plan no ha terminado. Ese plan sigue. Porque no me quiero ver entre cuatro paredes siempre sola. No, yo quiero continuar sirviendo a la comunidad, sirviéndole a la gente que necesite por medio del Consejo de Desarrollo Hispano y estar acá también para mis hijos y mis nietos.